Listo. Entonces, a ver, el sistema nervioso autónomo primero hay que saber qué es. Entonces, es todo lo que es involuntario o inconsciente, es lo que nosotros no estamos pensando en qué vamos a hacer dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, la respiración, el movimiento de los intestinos, o sea, todo esto es algo que nosotros no controlamos, especialmente el movimiento de los órganos viscerales, es el que está controlado por el sistema nervioso autónomo. También tenemos el sistema nervioso somático, que es en cambio todo lo que está controlado por el músculo esquelético, y ya les he venido diciendo varias veces que es el voluntario, es el que nosotros podemos decidir conscientemente qué hacer, como alzar el brazo, cerrar el ojo, sonreír, etc. De ahí hay ciertos términos aquí que son muy importantes. Primero, saber qué es la neurona preganglionar y la postganglionar. La preganglionar es toda esta neurona roja que ven aquí que sale desde la médula espinal y va hasta el ganglio. Y la postganglionar es la que sale desde el ganglio hacia los órganos efectores. Que es la que está en la línea entrecortada. Entonces, hay que saber que la neurona preganglionar siempre va a secretar acetilcolina, siempre, eso siempre tienen que acordarse. En cambio, la postganglionar puede secretar otras sustancias como epinefrina, norepinefrina, etc. De ahí tenemos una división dentro del sistema nervioso autónomo, que es lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, el simpático es el que es el acelerador, el que hace que nuestro cuerpo reaccione cuando estamos frente a alguna amenaza, el que activa nuestra respuesta de enfrentamiento o huida, que ya vamos a ver luego de qué se trata. Y el parasimpático, en cambio, es el desacelerador, es el freno, o lo contrario al simpático, lo que le frena al simpático. Se dice que el parasimpático es esta fase de descansar, de digerir, de dormir, ¿ya? Es cuando estamos en reposo. Entonces, nuestro sistema nervioso central se compone del encéfalo y de la médula espinal. Entonces, de la médula espinal salen nuestros nervios. Y tenemos, como ven aquí, la médula espinal está formada por vértebras. Y las vértebras tienen nombres según dónde están ubicadas. Por ejemplo, las que están a nivel cervical, que es a nivel como del cuello, son las cervicales y se enumeran C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Las torácicas son las que vienen y son las que están a nivel del tórax, a nivel del pecho. Entonces son 12 vértebras torácicas, que son T1, T2, T3 hasta el T12. Y luego vienen las lumbares, que son las que están en la parte baja de la espalda, que es la de la L1 a la L5, y luego viene la sacra, que es S1 a S4. Eso ya van a ver en anatomía, pero más o menos ahorita para que entiendan. Eh, nosotros tenemos nuestros grupos de nervios del sistema nervioso simpático que salen de la zona toracolumbar, o sea, desde T1 hasta L3. Esta parte de aquí está conformada por nervios del sistema nervioso autónomo simpático. En cambio, el parasimpático está ubicado en una zona cráneo-sacral, entonces sale del nivel del encéfalo y también del sacro. Estas dos zonas azules que ven aquí son las que son nervios del sistema parasimpático. De ahí tenemos, como ven aquí, este es un buen resumen de lo que pasa, las diferencias no solo anatómicas y funcionales, sino ya de fisiológicamente cómo funciona el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, para el simpático hay que saber que tenemos la neurona preganglionar, que es colinérgica. Colinérgica significa que secreta acetilcolina. Y tiene, a su vez, en el ganglio, miren, tiene siempre un ganglio donde se une la preganglionar y la postganglionar. En este punto donde se une la pre y la postganglionar hay receptores nicotínicos, que son a los que se une la acetilcolina, y que transmiten la señal desde la preganglionar a la neurona postganglionar. En la neurona postganglionar se transmite la señal, y esta neurona postganglionar es una neurona adrenérgica. ¿Qué se refiere con adrenérgica? Significa que secreta norepinefrina o epinefrina.
Y esta tiene a su vez sus receptores adrenérgicos en sus órganos efectores, que son de 4 tipos, que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? Esto es como que lo que la mayoría de nervios, lo que pasa en la mayoría de los nervios del sistema nervioso simpático. Sin embargo, tenemos una excepción que es con la médula adrenal o la médula suprarrenal. Esta, lo que pasa, si se dan cuenta, aquí no tenemos ganglio, aquí solo es la neurona preganglionar, se une a las células cromafines. Las células cromafines a su vez tienen receptores nicotínicos que transmiten la señal a la glándula y permiten que esta secrete epinefrina directamente sin necesidad de una neurona postganglionar, sino que se secreta epinefrina a la sangre y esta epinefrina va por la sangre hacia el órgano efector y se une a su receptor adrenal. Entonces, esto es la excepción, la médula suprarrenal, la glándula suprarrenal. Y también hay otra excepción que vamos a ver, que es la glándula sudorípara. En este, como que no cumple con esto establecido inicialmente para el sistema nervioso simpático. De ahí tenemos el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es donde tenemos igual que sale un nervio desde el sistema nervioso central. La neurona preganglionar se une al ganglio, secreta acetilcolina, igual manera de receptores nicotínicos. Tiene la neurona postganglionar y a su vez, y a diferencia de la simpática, la postganglionar también es colinérgica, también secreta acetilcolina, pero su receptor en vez de ser nicotínico esta vez es muscarínico. Entonces, esas son las diferencias fisiológicas a breves rasgos de qué es lo que pasa en el parasimpático y en el simpático. ¿Está claro todo hasta aquí? Sí. Sí. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es ya el sistema simpático. Entonces, como les dije, el sistema simpático está ubicado, sus nervios están ubicados en una zona de la médula espinal que es la tóraco-lumbar, que va de T1 a L3. Tenemos que las neuronas salen y pueden hacer sinapsis con la cadena simpática, que es esta de aquí, o con ganglios prevertebrales, que son el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. De ahí también tenemos el caso de la médula adrenal, que va directamente aquí, ven que no hay ganglio, va directamente la neurona presináptica. Y, digamos, los niveles más superiores, como T1, T2, T3, son los que salen de ahí los nervios que van hacia las partes más superiores de nuestro cuerpo, como el ojo, las glándulas salivares, el corazón. En cambio, ya las zonas más bajas, como L12, perdón, L5, L3, estos ya van más hacia las partes como intestinales, que están más abajo en nuestro cuerpo. Entonces están estructurados de esta manera, igual siguen este orden, los nervios del sistema nervioso simpático. Listo, entonces aquí vamos a ver el ejemplo y el caso de la glándula sudorípara. Entonces la glándula sudorípara tiene de igual manera su célula preganglionar, la preganglionar va al ganglio, secreta acetilcolina, la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, y de aquí sale la célula postganglionar, que es una célula colinérgica, secreta acetilcolina de igual manera, pero se une a su receptor muscarínico que está en la glándula sudorípara. Entonces, esta es la diferencia. Si se dieron cuenta, el simpático tenía receptores adrenérgicos y secretaba norepinefrina, pero solo en el caso de la glándula sudorípara secreta acetilcolina y su receptor es muscarínico. Entonces, es como que es de excepción porque se parece esta parte de aquí más al sistema parasimpático, pero es simpático. Ya. Aquí igual es lo de la glándula adrenal que ya vimos. Entonces, la glándula adrenal llega directamente su neurona presináptica a las células cromafines. Y estas son las encargadas de secretar la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina. Nuestro cuerpo secreta ambas, o sea, como que de igual manera, pero en el caso de la glándula adrenal, esta secreta mucho más epinefrina que norepinefrina. Y ya eso es importante. Y hay casos, esto de feocromocitoma que ven aquí, es un tumor que suele darse aquí en la parte de la médula de las células cromafines. Entonces es un tumor que hace que todo el tiempo estemos secretando grandes cantidades de epinefrina y de norepinefrina. Entonces las personas están como todo el tiempo con esta reacción de enfrentamiento o huida
taquicardia, sudoración, entonces es como que eso es algo, una enfermedad, es algo patológico. Ahora sí vamos a ver esto, esta famosa reacción del enfrentamiento a huida, que es la que controla el sistema nervioso simpático. Entonces, este dibujo me parece súper bueno porque grafica todo lo que pasa y hay que entender los síntomas, digamos, del sistema nervioso simpático, lo que ocurre, por qué sucede. Entonces, primero, aquí nos dice que nosotros comemos y todas estas proteínas que entran en nuestro cuerpo se transforman en aminoácidos y especialmente estos aminoácidos, algunos son precursores de la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Entonces, una vez que ya se sintetiza adrenalina y noradrenalina, se almacena en nuestra glándula suprarrenal para que pueda ser usada en caso de una emergencia. Entonces, en el caso de que ya estemos en una emergencia o en una situación de peligro, por ejemplo, nos está siguiendo un perro que nos quiere morder, eh, o estamos en un temblor, o estamos, o nos está persiguiendo alguien. Entonces, ahí lo que pasa es que nuestro cuerpo, para generar esta reacción de enfrentamiento o huida, hace que secretemos grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina de nuestro cuerpo. Y estos tienen ciertas funciones de nuestros órganos, que son los síntomas o signos clásicos de lo que pasa en esta reacción de enfrentamiento o huida. Entonces, primerito, o sea, si estamos nosotros queriendo escapar de algo, ¿qué necesitaríamos? Primero que tener una buena visión, ¿no es cierto? Entonces, para eso se dilatan nuestras pupilas. De ahí, necesitamos respirar bien, necesitamos oxigenarnos bien porque estamos agitados, corriendo. Entonces, aquí se tiene que haber mayor dilatación de nuestros pulmones. Después, a nivel de nuestro corazón, el corazón va a tener que latir más rápido porque obviamente necesitamos que la sangre pase más rápido por todo nuestro cuerpo. Después, necesitamos que la sangre que hay en nuestro cuerpo, necesitamos redirigirla a los lugares importantes en este momento, que es el músculo esquelético de nuestras piernas y de nuestros brazos que nos está ayudando a luchar o a correr, en este caso a correr. Y para eso vasodilatamos las arterias que van hacia las piernas, hacia el músculo esquelético, y vasocontraemos las que van, digamos, a los intestinos, porque no necesitamos en este momento nosotros tal vez ir al baño o que nos dé hambre. Y también se activan nuestras glándulas sudoríparas, porque se acuerdan, son parte del sistema nervioso simpático, para sudar, eliminar todo el calor que estamos generando. Y algo súper interesante es que nuestra sangre incluso empieza a formar coágulos o aumenta la tasa de coagulación para que al momento en que si nos cortamos, no nos muerde el perro, no tengamos una hemorragia tan fatal, sino que ya haya cierta coagulación previa y evitar que el paciente se muera o que nuestras personas se mueran. Entonces, hay que pensarle así los síntomas y es súper fácil acordarse de lo que es el sistema simpático. Y por último, después de que ya se va la amenaza, después de que ya nos tranquilizamos, el sistema parasimpático es el que nuevamente nos vuelve a lo basal, nos regresa a la normalidad. Por ejemplo, aquí la persona ya está haciendo pipí y a su pipí se va toda la adrenalina, entonces es como que ya se acabó esta reacción. Dentro del sistema nervioso simpático, nosotros vimos en el neuromuscular que había la unión entre el nervio y el músculo. Entonces aquí también hay la unión entre el nervio y la parte efectora del órgano. Pero si se dan cuenta que hay una diferencia y es que los nervios del sistema nervioso simpático de su parte final tienen varicosidades, que son estas bolitas. Entonces las varicosidades son los lugares donde se sintetiza y se libera el neurotransmisor, los neurotransmisores. En este caso, como estamos hablando del sistema nervioso simpático, la norepinefrina. Pero hay otros neurotransmisores que no son los clásicos, pero que también apoyan digamos, a generar una vasoconstricción, que son el ATP y la proteína Y. Entonces, estos son neurotransmisores secundarios que ayudan a que se cumpla
la función de la noradrenalina, como que sostienen la función de la noradrenalina. Por ejemplo, en este caso, vemos que la noradrenalina está siendo liberada y se une a su receptor, que es de la proteína GQ. Entonces, la proteína GQ, ¿qué hace? Fosfolina, la fosfolipasa C, transforma IP3 en diaglicerol y PIP2 en IP3 y diaglicerol. Y esto hace que salga calcio. Entonces, estamos hablando de una contracción de músculo liso. Entonces, aquí hay una contracción de músculo liso generada por esta parte de aquí, que es la noradrenalina. Sin embargo, también tenemos ATP, que abre canales de calcio, y el neuropéptido, ya que de igual manera aumenta la concentración de calcio. Y todo esto va a generar que nuestra contracción muscular sea, o sea, se dé, sí o sí se dé, y que sea más fuerte o más prolongado. Entonces, esa es la función de estos neurotransmisores no clásicos, y es lo que hay que saber. De ahí tenemos ya el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, como les dije, sale de una zona craneal, que es de los nervios craneales, específicamente el 3, el 5, el 7 y el 3, 7, 9 y 10. Entonces, 3, 7, 9 y 10. De ahí sale los nervios craneales para el sistema nervioso parasimpático, y a su vez de la parte sacral S1 y S2 y S4. Aquí la diferencia, si se acuerdan, era que la neurona parasimpática, bueno, esto no sé si les dije, pero la simpática tiene una neurona presináptica bastante corta, porque el ganglio está cerca del sistema nervioso central. Entonces, la neurona pregangliónica suele ser bastante corta, a diferencia de la postgangliónica, que suele ser más larga y va hacia el órgano diano. Sin embargo, en la parasimpática lo que sucede es lo contrario. Tenemos una neurona preganglionar mucho más larga que la postganglionar, porque en el parasimpático los ganglios están cerca del órgano efector. En cambio, en el simpático estaban cerca del sistema nervioso central. Entonces, esa es una diferencia. Y también la respuesta. Por ejemplo, el simpático genera una respuesta de flight or fight. En cambio, el parasimpático es una respuesta de rest and digest, que es como descanso y digerir. O sea, cuando tú vas al baño, estás en el sistema nervioso parasimpático. Eso también es una forma de acordarse. Y aquí todos los preganglionares son colinérgicos y los postganglionares igual son colinérgicos, pero los tipos de receptores son diferentes. Aquí en el ganglio suele ser nicotínico y en el órgano suele ser muscarínico el tipo de receptor. Ahora tenemos que saber que el parasimpático a su vez también tiene esta unión neuromuscular que está mediada por estas terminaciones nerviosas con varicosidades donde se sintetiza y se elimina el neurotransmisor. Entonces tenemos aquí el más importante es la acetilcolina. Pero hay otros que son el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Entonces estos dos también tienen una función aquí de generar relajación, volver a la normalidad. Ya, ahora también hay que saber, hay tres condiciones o tres actividades recíprocas que suceden. Recíproca significa que donde trabaja el sistema nervioso simpático y parasimpático a la vez. Entonces, primero tenemos el nodo sinauricular. Entonces, el nodo sinauricular es el marcapasos de nuestro corazón. Es el que controla a qué velocidad late, ya, el que transmite la señal para que todo nuestro corazón se contraiga, se despolarice. Entonces, cuando nosotros, digamos, activamos, o sea, llega más epinefrina a nuestro corazón, el nodo sinauricular lo que hace es que se acelera y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El simpático. Y el parasimpático lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. Entonces, digamos, en el caso en que nosotros detectemos que tenemos una baja presión arterial, puede ser porque perdimos sangre, hemorragia, deshidratación, lo que sea, esto llega a nuestro corazón y nuestro corazón empieza a latir, va a querer latir más rápido. Entonces aquí se activa el sistema nervioso simpático. Para que aumente la frecuencia cardíaca, se activa el sistema nervioso simpático. Pero también se debe desactivar el parasimpático.
porque si no, no vamos a tener esta respuesta de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es que trabajan los dos sinérgicamente. En cambio, si ya tenemos muy alta la presión arterial, lo que vamos a querer es que se active el parasimpático para regresar a la normalidad. Entonces, y se desactiva el simpático. Entonces, esto es cómo funciona todo este nodo sinoauricular. Después también tenemos el ejemplo de la vejiga. Entonces, en el caso de la vejiga, tenemos que nuestra vejiga está controlada por los dos, por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Entonces, el simpático lo que hace es que tiene dos receptores, el beta 3 y el alfa 1. Entonces, el alfa 1 lo que hace es contraer. Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros tenemos un esfínter, que es un músculo que es como una puerta. Si está cerrado, la orina no puede pasar, se queda ahí. Y si está abierto, pues puede pasar la orina. Entonces, en el simpático lo que hacemos es cerrar esta puerta para que no pueda pasar la orina. Y a su vez, el músculo detrusor, que es como este que está rodeando la pared de la vejiga, le relaja, permitiendo que se pueda llenar. ¿Ya? Que se pueda llenar. Entonces, en el simpático, obviamente no vamos a querer orinar si no estamos llenando nuestra vejiga porque estamos en una respuesta de enfrentamiento o huido. Entonces, no queremos tener que orinar. Entonces, por eso es que está cerrado el esfínter. En cambio, cuando ya estamos en la parte del sistema parasimpático, el muscarínico 3, que es este receptor, hace que se contraiga el músculo detrusor de la vejiga. Es como que si aplastáramos un globo y empieza a salir la orina. Y a su vez abre el esfínter. Entonces, ya con el parasimpático sí podemos orinar. Y esto es lo que pasa. O sea, en la vejiga tenemos estos dos tipos de controles. Lo mismo tenemos a nivel de la pupila. Entonces, en nuestras pupilas tenemos músculos que son el iris, que es el músculo dilatador, y el esfínter, que es el músculo constrictor. Entonces, si nosotros queremos dilatar nuestras pupilas, ¿qué es lo que pasa en el caso del sistema nervioso simpático? Tiene que llegarle la adrenalina, no la adrenalina, a los receptores que tenemos aquí, que suelen ser alfa 1, para que se contraiga y se dilate nuestra pupila. En cambio, en el parasimpático, se tiene que unir a los receptores que estén en el esfínter para que los activen y contraigan la pupila. Entonces, ahí se ve igualmente cómo trabajan los dos sistemas a la par. Ahora ya vamos a ver como que todo esto de los receptores del sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos los receptores del parasimpático. Como les dije, en el parasimpático tenemos los nicotínicos y también tenemos los muscarínicos. Entonces los muscarínicos son los que están en el tejido efector y son los más importantes en este caso. En cambio, en el simpático tenemos los receptores que son adrenérgicos y que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos cuatro. Y los muscarínicos en el caso de las glándulas sudoríparas. Entonces, es muy importante saber qué hace cada uno de estos receptores. Entonces, si ustedes se pueden acordar que los receptores adrenérgicos son de dos tipos, 1 y 2. El 1 es casi siempre el que como que contrae, en cambio el 2 es el que inhibe la contracción y genera más bien una dilatación. Entonces, el alfa 1, aquí pueden ver que hace contracción de músculo liso, constricción de esfínteres, de vejiga, de músculo erector, del radial del iris, el alfa 1. En cambio, el alfa 2 lo que hace es relajar o inhibir toda la función del sistema nervioso simpático, la respuesta simpática. De ahí tenemos el beta 1 y el beta 2. El beta 1, en cambio, es el que genera ciertas funciones como controla la frecuencia cardíaca, la gluconeogénesis, la lipólisis, las secreciones. Y el beta 2 lo que hace es relajar más. Entonces, si se dan cuenta, el beta 2 y el alfa 2 lo que hacen es más o menos inhibir, son como los inhibidores. Entonces, de esa manera también se pueden acordar, pero esto ya es más memoria que se tiene que acordar qué hace cada uno de los receptores adrenérgicos. Entonces, este cuadro también es súper bueno, te ayuda a acordarte. Algo que sí creo que es súper importante acordarse es que
receptor controla la frecuencia cardíaca, que siempre se debe que acordar que es del beta 1. También que controla la broncodilatación, es el beta 2, la vasodilatación, el beta 2. Que aumenta que genera vasoconstricción, en cambio es la alfa 1, que aumenta la resistencia periférica, es igual al alfa 1. En cambio el beta 2 como que le inhibe al alfa 1. Y el alfa 2 en general es un inhibidor del sistema simpático, porque inhibe la secreción de norepi, también la secreción de acetilcolina y las de insulina, eso también es muy importante. Pero esto ya es como que deben irse aprendiendo poco a poco de memoria que hace cada uno de los receptores. Ahora vamos a ver que si se acuerdan, vimos bueno, sí, vimos no me acuerdo en qué tema, pero vimos proteínas G. Entonces, las proteínas G son muy importantes porque nuestros receptores están regulados por medio de estas proteínas, los adrenoreceptores. Entonces, tenemos en este caso que los receptores alfa 1 están regulados por la proteína GQ directamente. Entonces, se debe de acordar que GQ ayuda a la contracción. Entonces, por eso alfa 1, porque los alfa 1 casi todo su efecto es contraer vasos, contraer órganos, etc. Entonces aquí tenemos cómo funciona la fosfolipasa C, que miren, se activa la subunidad alfa, la subunidad alfa va y activa la fosfolipasa C, que es la enzima, y esta enzima transforma el PIP2 en diaglicerol y el IP3. Estos dos de aquí son segundos mensajeros, que a su vez el diaglicerol aumenta la actividad activa de la proteína quinasa C, que genera ciertos procesos fisiológicos. En cambio, el IP3 es el que directamente aumenta la concentración de calcio para que haya una contracción. Entonces, así es como funcionan los receptores de alfa 1, que como vimos son los que mayoritariamente generan contracción. Por otro lado, ya tenemos los alfa 2. Entonces, ¿qué proteína G creen que sería la que está en estos receptores si el alfa 2 es el que inhibe la acción simpática? ¿Qué proteína G creen que sería aquí la que está envuelta? GI. Ajá, muy bien. Sería la GI. Entonces, porque es la inhibidora. Entonces tenemos la GI, que es la que actúa aquí en estos receptores con el objetivo de reducir el AMP cíclico. Es como un regulador de lo que está pasando a nivel de nuestro cuerpo con el sistema nervioso simpático, el alfa 2. Luego tenemos los beta. Entonces tenemos el beta 1, que lo que hacía es aumentar frecuencia cardíaca, actúa en el nodo sinusal, auriculoventricular, ventrículos. Entonces, ¿por medio de qué creen que se active? ¿De qué proteína? Se aumenta AMP cíclico. GS. GS, ajá. Sería por medio de GS se activa la beta 1. Y el beta 2, como les dije, es lo contrario, es un inhibidor, entonces sería por medio de GI, igual que disminuye AMP cíclico para generar relajación, para generar más o menos relajación o dilatación, que es lo contrario a lo que hace el beta 1 y lo que hace el alfa 1. Entonces, estos cuadraditos también les recomiendo aprenderse. O sea, es un resumen de todo lo que hacen los receptores y eso sí, de ley pregunta la van. De ahí tenemos la diferencia entre epinefrina y norepinefrina, o sea, la sensibilidad. Por ejemplo, aquí nos dice que los alfa, en general los receptores de alfa 1 y alfa 2, son menos insensibles, o sea, son más insensibles que los beta. Entonces, los beta necesitan menos epinefrina, menos norepinefrina para que se dé la acción, para que se activen. En cambio, los alfa necesitan unas grandes concentraciones para poder generar la reacción. Entonces, eso es algo también importante a recordar y a reconocer aquí. Y por último, ya vamos a ver los colinorreceptores. Entonces, los colinorreceptores son de dos tipos. Tenemos los colinorreceptores nicotínicos y los muscarínicos. Entonces, si se acuerdan, los nicotínicos, nosotros veíamos que hay en 3 lugares especialmente. Primero, en la sinapsis neuromuscular veíamos que había receptores nicotínicos. De ahí también hay a nivel del ganglio, de todos los ganglios autónomos. Y por último, también está en la médula adrenal, porque si se acuerdan, la médula adrenal recibe de UNITA en las células cromofines
tiene receptores nicotínicos. Y los nicotínicos, si se acuerdan, estos no tienen proteína G, porque estos son ionotrópicos, es decir, se unía el ligando, que en este caso los agonistas pueden ser acetilcolina, puede ser nicotina o carbacol, se unían y abrían, o sea, activaban al receptor que a la vez era canal y abrían su canal para que pueda, yo qué sé, dejar entrar sodio o calcio, etcétera. Y también tiene antagonistas como el curare, que ya vimos igual, y el hexametonio, que solo actúa a nivel del ganglio. Entonces, eso por medio de los nicotínicos. Recordar que son ionotrópicos. En cambio, los muscarínicos son receptores metabotrópicos, es decir, que sí están aliados a proteínas G. En este caso, nosotros tenemos muscarínicos en el parasimpático, ¿no es cierto? O en, por ejemplo, el corazón o en las glándulas sudoríparas. Aquí, ¿cómo actúan los muscarínicos? Depende del tipo de muscarínico, porque tenemos 3 tipos. Tenemos el M1, el M2 y el M3. Entonces ya vamos a ver acá en este cuadrito cómo funciona. Entonces el M1, miren, aumenta IP3 y diaglicerol. Entonces, ¿qué proteína G creen que active esto? O sea, ¿qué proteína G es la que está unida a estos receptores muscarínicos? La proteína GQ, porque la GQ, si se acuerdan, es la que aumenta el IP3 y el diaglicerol. Entonces, el M1, que es como de despolarización, de activación, está mediada por GQ. Ahí tenemos el M2. El M2, en cambio, abre los canales de potasio y baja el AMP cíclico. Entonces, estas dos señales ya son de inhibición. Entonces, aquí estaría el GI actuando. Y esto de la apertura de los canales de potasio, si se acuerdan, nosotros abríamos los canales de potasio para generar una repolarización. Entonces aquí estaríamos repolarizando a la vez y aparte disminuyendo el AMP cíclico. Entonces estamos inhibiendo. Por ejemplo, aquí en el corazón disminuiríamos frecuencia cardíaca, etcétera. El M3, en cambio, es otra vez estimulador. Entonces actúa por medio de la GQ. Por ejemplo, en el músculo liso va a generar contracción porque el GQ aumenta mucho la concentración de calcio intravascular, intracelular. También genera vasodilatación, pero también con la acción del óxido nítrico que vimos antes, que es un relajador. Y en las glándulas secretoras, como las glándulas sudoríparas, genera que haya secreción. Entonces, estas son las 3 funciones de cada uno de los receptores muscarínicos. Y aquí se acabó la clase de autónomo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, tal vez, de algo de lo que vimos que no entendía muy bien. ¿Alguien de los que está aquí? De mi parte no. Todo claro. ¿No? Listo. Entonces, eso, chicos. Ya se acabó la clase. Ya les mando la grabación y si tienen cualquier duda me escriben nomás a preguntar. Que les vaya súper bien. Gracias, chao.